Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir estudiando la palabra de Dios. En el primer libro de los Corintios, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, estamos estudiando porque el apóstol San Pablo quiere poner orden en esa iglesia. Hace 2000 años que él les escribió esta iglesia y pues esos escritos quedaron para la iglesia futura hasta nuestro tiempo, hasta que el Señor Jesucristo venga, porque da instrucciones cómo se debe de vivir la vida cristiana. El apóstol en aquel entonces pues estaba poniendo orden en esa iglesia para que fueran dignos de la vida que el Señor Jesucristo quería que vivieran. Y lo mismo es con nosotros, no somos muy diferentes. La prueba sea que la mayor parte del mundo de hoy pues tiene muchas características, muchas costumbres, mucha similaridad con aquella cultura que era de los griegos. El libro de Corintios era una ciudad de Corinto, era una ciudad que estaba en Grecia. Hasta la fecha posiblemente existan todavía ruinas, por lo menos en esos lugares, pero el mundo hispano sobre todo y europeo pues han heredado mucho de la cultura griega. Así que pues nos sirve de mucho estos escritos que el apóstol dejó allí, para que nosotros también sepamos cómo vivir, porque aparte de que les habla mucha enseñanza de parte de Dios, pues les va a mostrar unas cosas ahí, unos misterios. Y en las próximas semanas queremos hablar de las resurrecciones, no de la resurrección solamente del Señor Jesucristo, sino de las resurrecciones de la del Señor Jesús y de las que se aproximan. Y el apóstol por eso quería poner orden desde que les habló en el capítulo 11 sobre que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y en ese orden pues todo el mundo está contento, satisfecho, y todos cumplimos con la función y el propósito para lo cual existimos, empezando con el Dios omnipotente, los hombres, las mujeres, los matrimonios y todo. Porque es muy importante de que todo aquel que quiera servirle a Dios conozca su palabra y sepa cómo debe de vivir, porque tenemos que ser gente de provecho. En esta ocasión pues el apóstol les sigue hablando y estamos en el capítulo 14, vea lo que les dice en el capítulo 14, solamente voy a leer lo primero que el apóstol le habla a estos corintios y les dice esto. Procurad, en el capítulo 14 verso 1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, como profetizar y muchas otras cosas. Y aquí el apóstol es lo primero que les dice. El verso dice: procuren alcanzar el amor, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 13, el número favorito de Dios es el 13. Capítulo 13 tiene 13 versos también. En el último verso del capítulo 13 pues es donde les dice: y ahora están estas tres cosas, permanecen estas tres cosas: el amor, la fe, la esperanza, la fe y el amor, pero el más grande de estos tres es el amor. ¿Y por qué dice el apóstol que lo más grande es el amor? Cuando que él mismo, o por lo menos sabemos de que la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Entonces, normalmente lo que más se enseña a través de todos los siglos cristianos, desde que el Señor Jesucristo subió al cielo y la iglesia se fundó hasta la fecha, lo que más se enseña es de fe. Fe, constantemente se enseña de fe. ¿Por qué? Por eso que dice allí, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol está hablando, vea, en el capítulo 13, verso 13, el número favorito de Dios, y dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y aclara, dice que lo más grande que hay de estos tres, dice, es el amor. Y entonces tenemos que ver por qué el amor es lo más importante. Y ahora el apóstol San Juan en sus epístolas, especialmente en su epístola, primera epístola, escribe, y una de las cosas que le enseña a aquella gente y que quedó escrito ahí es que el que ama a Dios permanece en Cristo, o el que permanece en Cristo es capaz de amar a Dios y al prójimo. Entonces, una de las señales o características más grandes que una persona puede decir que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que permanece en Cristo y que por lo tanto puede tener su salvación asegurada,
es cuando ama a Dios, y eso se demuestra cuando ama al prójimo. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Y el apóstol ve aquí que en el capítulo anterior donde habla de esos dones, dice, si yo pudiera mover las montañas, tuviera toda la fe para hacer milagros, pero no tengo amor, no, nada soy. El amor no se irrita, no se enoja, no cambia de parecer, no traiciona, dando a entender el apóstol que el amor tiene que ir acompañado con aquel poder espiritual o dones espirituales que Dios le puede dar a una persona. De otra forma no sirven de nada, porque la fe, hemos estudiado Gálatas 5, capítulo 5 y verso 6, donde dice que la fe que actúa por el amor es lo que vale delante de Dios. Dice, ni la circuncisión ni la no circuncisión, que era el ritual más grande que procuraban los descendientes de Abraham, señal que Dios le dio a Abraham para que hiciera un pacto con él, y después durante la ley también se los dio Dios al pueblo de Israel, que se circuncidara todo varón para que entrara en pacto con Dios. Sin embargo, acá el apóstol le escribe ya en el Nuevo Testamento y dice, el estar circuncidado no significa nada, ni el no estar circuncidado tampoco, sino lo que cuenta es la fe que actúa por la compasión o el amor que uno debe tener. Estudiamos la parábola del buen samaritano, donde dice que el buen samaritano, a diferencia de aquellos religiosos, del sacerdote y del levita y de los demás que pasaron cuando aquel hombre estaba tirado todo golpeado, que lo habían asaltado, dice que este buen samaritano fue movido a compasión y tuvo fe. Dice que lo curó con vino y aceite y sacó de sus recursos para llevarlo a un mesón donde lo cuidaran. Esa es la fe que debemos de tener. Por eso entonces el apóstol dice que lo más grande que existe es el amor, porque el amor, esa fe, tiene que ser movida, activada, puesta en acción por la compasión, no por la vanagloria o por ningún otro motivo vano que pueda existir. Si no es por esa razón, pues entonces no sirve. Es una fe que no va a durar, no va a permanecer. Entonces, queremos ver aquí, dice, entonces les escribe en el capítulo 14, les dice, procuren alcanzar el amor. Vea que el apóstol les sigue escribiendo estos y les va a hablar de cómo trabajar los dones espirituales, cómo llevarlos a cabo, cómo se debe de organizar en la iglesia cristiana, dice. Pero aquí les está diciendo, procuren alcanzar el amor. Si quieren dones de poder de los que Dios da a través de su Santo Espíritu, está bien, dice. Está bien que los deseen, ojalá los lleguen a tener, dice, pero procuren. Lo que sí les dice es procuren que la meta principal de ustedes sea alcanzar el amor. Vea que ni siquiera les está diciendo lo que dicen casi en todo el resto del Nuevo Testamento, que procuren alcanzar un nivel de fe muy alto. Procuren ser las mejores personas, no. Procuren conocer toda la Biblia, procuren estudiar lo más posible, memorizarla, no. Aquí el apóstol lo que les está recomendando es procuren que la meta más grande de ustedes sea alcanzar el amor, porque el amor es lo más grande que existe y es la garantía más grande y que más se refleja en una persona que de verdad conoce a Cristo. Este mundo es lo que más necesita. Vea que fe, realmente fe, hoy en día, para hoy en día, especialmente con tantas fuentes de información y de comunicación, donde se predica el Evangelio casi en la mayor parte del mundo, si no es que en todo el mundo, las 24 horas por las redes sociales. Hay fe entonces, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces una persona cuando oye la palabra de Dios ya tiene fe, especialmente si ya oyó que Cristo salva, que Cristo sana, ya tiene esa fe allí. Pero acá el apóstol no les está diciendo, procuren alcanzar toda la fe o más fe, no, sino el amor. Porque mientras uno no tiene compasión, amor de Dios por los demás, no importa que uno se sepa toda la Biblia, no importa que uno escuche la palabra de Dios 2, 3 veces a la semana, que vaya a la iglesia, que ore, que haga muchas cosas, si uno no procura, eso de procurar significa que si uno no se propone, si uno no se dispone a usar, a activar esa fe por la compasión, porque vea, mientras no nos procuremos, no nos propongamos activar esa fe por la compasión y el amor de Dios, podemos ver a la gente tirada ahí muriéndose y no vamos a hacer nada por ellos. Eso es lo que pasa con la mediocridad del cristianismo. Tiene toda la fe porque si conoce
la palabra de Dios, tiene fe allí ya, porque la fe viene por el momento que uno oye la palabra de Dios, uno recibe fe, pero nunca es activada, y eso significa que hay poco amor, hay poca compasión, y por eso el apóstol desde hace 2000 años ya le decía a los corintios, procuren alcanzar amor, porque si llegan a hacer eso, se lo proponen, la fe que ya está en ustedes, la van a usar correctamente y la van a usar. La mayoría de las veces ni la usamos porque no tenemos compasión. Entonces, cosas importantísimas que debemos aprender. Dice que el amor de Dios fue derramado en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 5, porque uno diría, pero entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese amor? Pues aceptando a Cristo como Señor y Salvador, naciendo de nuevo en el Espíritu, porque dice en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Cuando recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, se nos dio esa naturaleza divina, el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde ya tenemos la habilidad, el poder de activar esta fe por ese amor, porque dice que el Espíritu, el amor de Dios, fue derramado en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, y el Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios, vino a estar, a vivir en nosotros. Ahí está ya. Pero la tenemos que activar porque todo Dios lo deja a nuestra voluntad. Vea, el apóstol le dice a estos corintios, procuren alcanzar el amor. El Señor en ocasión dijo así, en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo del reino de Dios? En este caso sería este amor del que está hablando el apóstol. Procuren buscar el reino de Dios. Si alguien le preguntara, bueno, ¿y qué busco en el reino de Dios? El amor de Dios, la compasión de Dios. Y luego dice su justicia. ¿Por qué su justicia? Cuando se nos cita ese verso, normalmente pensamos la justicia de Dios. No, pues la justicia es decir, la palabra de Dios que nos dice cómo vivir como personas. Esa es la justicia. Normalmente se nos viene a la mente eso. Pues tienen que ser las instrucciones que Dios da para que sepamos cómo vivir en su reino. Y es verdad. Pero más importante que eso y más allá que eso, una vez más, porque oyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, ya conocemos las instrucciones, ya tenemos fe. Pero la justicia de Dios realmente sabe quiénes son, no qué son, sino quiénes son. Es todo aquel que conoce a Dios, que conoce a Cristo como Señor y Salvador, la iglesia cristiana. Quien quiera que sea y de donde sea, sin importar la denominación, mientras conoce a Cristo es nacido de nuevo, porque la justicia de Dios son aquellos que andan caminando en esta tierra, que fueron justificados por la fe en Cristo Jesús, como dicen Romanos. Justificados pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, dice. Esa es la justicia de Dios, todo aquel que conoce a Cristo. Entonces, esta fe tiene que ser activada por la compasión y el amor de Dios. Y dice el apóstol que procuremos alcanzarlo para que lo demostremos. ¿A quién? Primeramente a la justicia de Dios. Aquellos que aman a Dios. Aquellos que representan a Cristo aquí en la iglesia. Aquí en el mundo, la iglesia cristiana. Esa es la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el Señor en ocasión dijo, si ustedes se proponen usar esta fe, vivir este estilo de vida, el tener compasión, primeramente amor y respeto entre ustedes, el mundo incrédulo va a creer, lo va a ver, porque el mundo, quien quiera que sea, aunque no lo admitan, tienen mucha hambre de esto que estamos hablando, pero hace falta que se llene y que se proponga alcanzar el amor y que lo demostremos para empezar en la justicia de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, que es la gente. Dice en el libro de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, segundo libro de los Corintios, que nosotros fuimos hechos la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente,
significa que debemos vivir como verdaderos cristianos que se aman y se respetan entre nosotros mismos, que es la iglesia cristiana. Y el mundo, como tiene tanta hambre, van a venir. Eso es lo que está diciendo el apóstol allí cuando le dice a los corintios, procuren alcanzar el amor, porque la fe, si ya eres cristiano, si ya oíste la palabra de Dios, ya tienes esa fe allí. Hay que activarla por este amor, esta compasión que viene de Dios. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Ya está, ya tenemos todo lo que necesitamos, la palabra del Espíritu Santo. Solamente hay que activarlo y procurar usarlo correctamente, con amor y respeto, especialmente entre el cristianismo, entre la iglesia. Y todo aquel que tenga hambre y sed de este amor, de esta justicia, va a venir a Cristo, sin necesidad de hacer tanto escándalo. Ahí está. Entonces ahí vamos a terminar con esto. Las próximas 2 semanas nos gustaría que usted comparta este video y que comparta, porque vamos a estar hablando del próximo capítulo 15, donde el apóstol usa muchísimos, unos 60, 70 versos en el capítulo 15 para hablar de las resurrecciones, ya que se aproxima el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde todo el mundo cristiano lo celebra. Entonces vamos a estar hablando de eso para que nos preparemos, porque la resurrección del Señor Jesucristo hace 2000 años, pero las resurrecciones que siguen están a punto de empezar. Y en el capítulo 15 habla de eso el apóstol a los corintios, les muestra ahí ese misterio también. Acuérdese que los discípulos de Cristo son capaces de llegar a entender los misterios del reino de Dios, y ahí habla uno del más importante en nuestro tiempo. Entonces hay que procurar poner atención a la palabra de Dios, y le rogamos que ore por este ministerio y que comparta este video para que mucha gente sea bendecida. Dios lo bendiga, hasta la próxima.